El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, la Santa Iglesia nos sigue regalando lecturas bíblicas que nos permiten comprender un poco más el sentido de esta Cuaresma en la cual nos vamos introduciendo. Ya estamos en la primera semana de la Cuaresma y cada día el Señor nos regala otro aspecto más que debemos ver. Hoy nos habla de la Cuaresma que vivieron los ninivitas. Nínive era una ciudad pagana que era enemiga de los judíos y que se portaba muy mal. Eran personas muy paganas, muy contrarias a la ley de Dios en sus costumbres, y realmente merecían un gran castigo. Hay personas que dicen que Dios no castiga, pero eso es totalmente falso, porque Dios es bueno y todo padre bondadoso corrige a sus hijos. Una cosa es castigar a un hijo, a un hijito, a una hijita, con rabia, con desahogo, con maldad, con espíritu de desquite, de venganza, desahogando en los niños las frustraciones propias, y eso es algo pésimo. Realmente es un abuso que muchas veces cometen los padres contra sus propios hijos. Pero Dios no es así. Sin embargo, Él nos corrige porque nos quiere, nos ama. Y decía claramente nuestra querida Santa Faustina, la que tuvo la oportunidad de ver a Jesús de la Divina Misericordia, que el Señor le había revelado lo siguiente: si tú no me aceptas por mi divina misericordia, entonces llegarás a mí por mi justicia divina. ¿Qué está diciendo el Señor en otras palabras? Yo te amo, yo quiero que tú te acerques a mí, porque yo te he creado a ti. Nos habla a todos nosotros, criaturas libres. Pero si no quieres venir por las buenas, vendrás por las malas. Dicho en buen chileno, ¿no? Es decir, el Señor nos ama, no nos quiere ver sufrir, primero nos trata con la mano suave, con misericordia. Pero si uno no entiende, entonces el Señor tiene que emplear una mano más dura, y ahí viene el castigo, que siempre tiene un sentido de corrección, porque Dios no busca la muerte o el castigo simplemente del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, hoy nos encontramos con esta situación que es realmente un ejemplo para nosotros. El Señor coloca como ejemplo al profeta Jonás, pero más bien al pueblo de los ninivitas, para que nosotros comprendamos cómo se debe vivir bien la
Cuaresma. La Cuaresma. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás es un profeta enviado por Dios a Nínive para proclamar que será castigada dentro de 40 días. Un castigo terrible, terrible. Bueno, ya los ninivitas a lo mejor conocían la historia de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios castigó esas dos ciudades, cayó fuego del cielo y no quedó nada, pura sal. Hasta los días de hoy, ¿no? En esa zona está el Mar Muerto y es pura sal. Entonces, este profeta no quiso hacer la voluntad de Dios y se embarcó hacia otro lugar, y Dios hizo que sacudiera la tormenta, el barco, y entonces finalmente cae al agua este profeta, Jonás, que no era, digamos así, tan fiel, porque no quería cumplir al pie de la letra lo que Dios le pedía, ¿no? Entonces Dios lo estaba empujando. Y una ballena se traga a Jonás. Y durante 3 días y 3 noches está en el vientre de la ballena, y en forma milagrosa esa ballena expulsa a Jonás en las playas de Nínive. Y entonces ahí él se da cuenta que tiene que cumplir la voluntad de Dios, porque el Señor es el que dirige la vida de un profeta. Entonces nos cuenta también la palabra que para cubrir el espacio de Nínive se necesitaban 3 días de camino, y el profeta apenas recorrió 1 día de camino, es decir, le faltaron 2/3 para anunciar esta profecía. Y seguramente no lo hizo con muchas ganas, porque parece que él quería que fueran castigados los ninivitas. Y él simplemente dijo: dentro de 40 días Nínive recibirá un castigo, quedará totalmente destruida. Y lo dijo por ahí un par de veces, recorrió 1 día, sí, la ciudad, y muchas personas lo escucharon, se alertaron, le dijeron al rey, y entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese día se decretó un ayuno real, y desde el rey hasta el último súbdito, hasta los mismos animales, todos se cubrieron de saco, de ceniza, ayunaron y le pidieron perdón a Dios por sus pecados. Ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. 40 días pidiendo perdón. Entonces, ese es un gran ejemplo. Si estas personas que son pecadoras y son paganas, no conocen ni siquiera la ley de los judíos, hicieron ese ayuno, tuvieron, por esa simple predicación de este mal profeta, porque realmente no era un profeta que cumplía su misión muy mal, y ellos le hacen caso y cumplen entonces lo que Dios pide y hacen penitencia, y Dios revierte su decisión y dice: ahora ya no los castigo más. Y no fueron castigados, se anuló completamente el castigo divino. Vean qué bonito, hermanos, porque hay gente que lamentablemente está dejando nuestra Iglesia Católica y se está metiendo en otras espiritualidades que son muy negativas, como en la consulta de los horóscopos, el tarot, los adivinos, etc. Y esa gente cree en un futuro que es fatídico, es decir, que se va a cumplir de todas maneras. En cambio, los cristianos creemos en Dios, que es un Padre amoroso, que tiene la historia en sus manos, y que cuando nos profetiza algo que va a ocurrir en el futuro, no es una tragedia, no es algo que es una fatalidad. Puede que sí, puede que no, depende de nosotros. Si nos arrepentimos, si hacemos penitencia, si nos corregimos, si nos convertimos, entonces Dios retira su advertencia o su amenaza incluso, y no castiga, sino que se llena de misericordia, porque realmente Dios quiere vernos felices y quiere que nos corrijamos. No quiere nuestra muerte, no quiere nuestro dolor, nuestro castigo, pero sí quiere que mejoremos de vida y enderecemos nuestros pasos hacia la salvación eterna. Entonces Jesús coloca como ejemplo, hermanos, a este gran profeta, porque a él le habían pedido un signo: danos un signo para creer en ti. Y Jesús dijo: el signo será Jonás. Como fue Jonás para los ninivitas, también yo seré un signo para esta generación, ¿no?
Y entonces se cumplió al pie de la letra, porque Jesús, al igual que Jonás, estuvo 3 días en el vientre de la muerte, como Jonás en el vientre de la ballena. Y también Jesús proclamó una palabra de conversión, el llamado a la penitencia. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Lo mismo que dijo Jonás. El asunto es que llevamos ya 2000 años de la predicación de Jesús y parece que el mundo está mucho peor que como estaba en la época de Jesús. Entonces, ¿hemos escuchado la voz del Señor o no lo hemos tomado en cuenta? Jesús también se hace esa pregunta. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe en la tierra? Y parece que hay muy poca fe, porque vemos cómo está el mundo. Acabamos de tener la pandemia, ahora empezaron las guerras, y después quizás ¿qué va a venir? Y todo eso estaba profetizado por el Señor. Está en la Biblia, está en el Apocalipsis. La Santísima Virgen, nuestra Madre, lo profetizó a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Cuando se aparece en Fátima, en 1917, a los niños le dicen: recen el Santo Rosario, conviértanse, porque si no, vendrán castigos muy grandes al mundo. Y uno de los castigos era la guerra, precisamente, ¿no? Entonces, ellos rezaron el rosario, mucha gente se conmovió con el mensaje de la Virgen, rezaron el rosario y rápidamente se acabó la guerra que estaban viviendo, la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que la Virgen dice: si dejan de rezar el rosario, si no se convierten, si siguen teniendo modas que ofenden a Dios, con esas palabras lo dice, vendrá una guerra peor. Y ahí viene la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y este mensaje sigue vigente. El Papa Benedicto XVI, antes de terminar, ¿no es cierto?, su pontificado, dijo que el mensaje de Fátima todavía no se ha cumplido del todo. Todavía está por cumplirse. Entonces, la Virgen es como Jonás, ¿no es cierto? Ella nos está avisando algo que va a ocurrir en el mundo que no es bueno, pero que se puede prevenir, mitigar o anular si nosotros rezamos y nos convertimos. Jesús entonces dice eso. Qué pena que aquí hay alguien más que Jonás, mucho más que Salomón, y no me quieren escuchar. Qué dolor más grande. Es impresionante, pero Jonás, un pobre profeta, le fue bien. Escucharon su mensaje y se convirtieron. En cambio Jesús, que es el Hijo de Dios, entrega su mensaje de salvación, el Evangelio, y qué pena cómo el mundo rechaza este mensaje. Tal como dice San Juan en su prólogo: vino la luz a los hombres, pero las tinieblas rechazaron la luz. Bueno, no todos, porque siempre queda una parte de la Iglesia que sigue fiel al Señor. Y ojalá nosotros podamos tener la dicha de contarnos entre los que permanecen o tratan por lo menos de seguir este Evangelio y cumplir este mandato de conversión, de arrepentimiento. Pero el modo correcto es como los ninivitas, 40 días. Por eso tenemos esta Cuaresma, para convertirnos, para arrepentirnos de nuestros pecados y para confesarnos y llegar bien preparados a la Semana Santa.